¿Qué tal? Bienvenidos todos a otro episodio del podcast El Hombre de Hoy. En esta ocasión, como siempre digo, ¿no? En esta ocasión tenemos un invitado especial. No, Julio ya nos va a estar acompañando en varios de los episodios siguientes, tocando algunos de los temas aquí que conciernen al desarrollo y la salud mental masculina. Y en esta ocasión me gustaría que habláramos sobre, vaya, acaba de pasar hace poco el Día de las Madres. Y una de las cosas que he notado mucho a lo largo de esto y me cuento dentro de esta idea errónea de que solo nuestra relación con nuestro padre impacta el hombre que llegamos a ser, impacta nuestra masculinidad, que la relación más importante a trabajar en cuanto a la familia es con nuestro padre. Y pues la verdad es que no. La verdad es que hay mucho más que trabajar también con la madre, con otras personas en nuestra familia, pero en estos vínculos principales con nuestros cuidadores, con papá y mamá, no solo el trabajar con la paternidad, con nuestra relación con el padre, tiene un impacto positivo, ¿no? Tiene un impacto importante. Y en esta ocasión entonces me gustaría invitarte, Julio, a que en este espacio hablemos sobre nuestra relación con nuestra madre, lo que nosotros llegamos a vivir y en qué momento tal vez pudimos habernos dado cuenta de que justo esta relación con nuestras madres tenía una importancia, un impacto y una profundidad necesarias de abordar en algún punto de nuestro proceso, ¿no? De nuestro camino. Y primero que nada, pues bienvenido, Julio, aquí al podcast de nuevo. Ok, muchas gracias Ricardo y pues sí, aquí vamos a andar cuantas veces nos invites y pues ciertamente hay muchas, tratamos siempre como de polarizar, ¿no? Como de buscar una explicación, esto por esto, una línea directa, ¿no? Pero si algo podemos aprender de los fenómenos psicológicos y de todo el aprendizaje en la salud mental, es que es un fenómeno complejo. Así que no es nada más con esta técnica, con esta forma, eh, este punto podemos explicar esta realidad, ¿no? Sino que es abordarlo de diferentes perspectivas. Y pues ahora sí que cuando hablamos de la madre, de la maternidad, cómo nos acompaña, pues también, ¿no? Nos configura, ¿no? Genera un impacto desde esta cuestión de la relación con el otro sexo, no somos sexo contrario, sexo opuesto, el otro sexo, y que eso hace que podamos configurarnos, trabajar, establecer medios, lazos, formas, incluso jerarquías, situaciones que pues nos van formando, ¿no? En el hombre que queremos, que vamos siendo y que queremos ser. Así es, y quisiera empezar con la pregunta, tal Ajá. vez muy directa o muy superficial incluso. Para ti, ¿cuál relación ha sido más complicada de trabajar con tu padre o con tu madre? Wow, pues ha sido, fíjate, ya así como viendo todo el panorama, y digo todo el panorama porque pues mi relación con ellos ya físicamente pues ya no está. Mi mamá falleció hace 13 años, mi papá hace 3 años, y esos 10 años de diferencia entre la muerte de uno y otro fue lo que dio también como una forma de identificar el impacto que tuvo mi madre, mi padre en mí. Porque no, yo soy el 10º hijo de 10, gracias a Dios, mi familia no pensó en la planificación familiar, si no, no llega. Pero yo sí tenía como, obviamente, mayor cercanía con mamá, mayor comunicación por la presencia dentro de casa, ¿no? De estar, ella fue pues ama de casa para atender a 10, pues apenas así, y obviamente mis hermanas mayores también fungieron una figura materna, y así lo digo porque lo hemos platicado, ellas ya han trabajado en terapia y todas esas situaciones en las que decía, no, pues es que llegaba con un niño más y, ay, ya vamos a cuidar otro niño, ¿no? Entonces tuve como diferentes apoyos, aportes y modelos, pero a raíz de que falta mamá físicamente, volteo a ver a papá y digo, ¿y este hombre quién es? Mm, Y el darme la oportunidad de ver y darse él la oportunidad también de ser visto fue crucial en muchísimas cosas, casi como un checklist de decir, por esto soy así, por esto
Nunca se sentó papá conmigo, bueno, mi papá, voy a hablarlo así como le decía, le digo, de decirme, mira, César, en casa, esto es lo importante, esto es lo valioso, tienes que luchar por esto. No, no lo recuerdo, pero lo vi ejemplificado y entonces sí, al principio sí fue un tal cual, pues este señor quién es, ¿no? Y generó también toda una serie de situaciones, puntos de vista, diálogos, viajes que tuvimos juntos, que me di la oportunidad de estar con él y sí, me generó la comprensión de la complejidad de mi vida y de la forma de ser, ¿no? Yo decía, no, es que la situación con mamá es el conflicto por su punto de vista, por lo autoritaria que era en muchos sentidos, fuerte de su carácter. Aquí le estoy viendo en la foto que te mostré antes de la grabación, pero también era ver la parte de papá, o sea, y el corazón de papá y la forma de generarse. No sé si respondí la pregunta, que me parecía muy sencilla, pero es en esa misma, esa es mi condición en ese punto, de que tuve oportunidad de estar con uno y tuve oportunidad de estar con otro, ¿no? Que en este momento puedo decir, tuve unos padres, un padre y una madre maravillosos, impresionantes, que rompieron con toda una serie de estereotipos y de situaciones y de mandatos para ser los padres que fueron conmigo. Ya, y creo que no cualquiera puede decir esto, ¿no? Tuve unos padres maravillosos, tuve unos padres que rompieron estos patrones. Ujú, Sin duda he encontrado algunas personas a lo largo del camino que en algún punto decían, mis padres me chocaban y mis padres me molestaron muchísimo y los odié incluso en algún momento. Así he escuchado a ujú, personas hablar de incluso de odios a los padres, que ujú, eventualmente en su proceso llegaron a un entendimiento mayor y ujú, y a un amor más profundo, dándose cuenta pues, que había mucho más ahí que no estaban viendo. ujú. Sé que esto es algo privilegiado, por así decirlo, porque no cualquiera puede decir que realmente sus padres hicieron todo lo que pudieron con la mejor de las intenciones. Hay casos donde no. Hay casos donde Claro, esto no se sí, da. sí. No es una generalidad de todo mundo, si se trabaja a sí mismo, se va a dar cuenta que sus padres son maravillosos. No es verdad, ¿no? Pero hay muchos casos donde sí. Hay muchos casos donde empezar a trabajar en esto con el padre, con la madre, con nuestros cuidadores, nos lleva a un punto de, y es mi caso también, de poder agradecer el esfuerzo que se hizo con las herramientas que se tuvieron, donde una intención de las intenciones más importantes era justamente querían estar, querían hacer lo mejor y dar lo mejor de sí, sin embargo no tenían las herramientas que tal vez yo tengo hoy día. Ujú, ¿No? Y eso me sucedió, si bien me sucedió con mi padre, y te lo he contado varias veces ya, Julio, ujú, con mi padre me sucedió que me fui dando cuenta que él no tenía muchas herramientas sociales, muchas herramientas amorosas para poder acercarse, para poder comunicar las cosas, para poder estar de una forma más saludable como padre. Y viví esa relación con mi padre a través de mucho rechazo de mí hacia él, de decir, según yo, decir, no, está bien, yo perdono a mi padre, yo sé que él va a cometer errores, que es humano y todo, pero al mismo tiempo tomando una distancia gigantesca con él, de simplemente no permitirle estar dentro de mi vida, no permitirme yo acercarme o escucharlo, según yo siendo el hijo que perdonó a su padre, pero tomando una distancia de kilómetros, ¿no? Y eso con el paso de los años se fue revelando y me fui revelando a mí mismo también el hecho de que yo era el que estaba poniendo la mayor de las barreras para que esa relación mejorara, para poder hablar, comprender y sanar esa relación. Pero aún así, si ese trabajo me duró más de 10 años de estarlo pensando, de estarlo procesando y demás para poder tener la conversación con mi papá y sentirme mejor en esa relación,
sin duda la más difícil fue con mi madre. Y tiene todo que ver que cuando mi padre se fue de casa cuando yo tenía 10 años, yo me quedé con una madre que estaba pasando por una situación muy fuerte emocionalmente. El ser apuntada socialmente como la mujer que fue dejada, ¿no? La mujer Ujú, separada, la primer hija separada de su familia, sí, el procesar que mi padre se había ido por una infidelidad, por otra familia, y, y también después de años de haber estado con un hombre que se la pasaba tomado, drogado o simplemente fuera de casa, ¿no? Trabajando. Así que todo eso, al menos desde lo que yo alcanzo a recordar a mis 10 años, se acumula y mi madre lo empieza a procesar y lo empieza a vivir y a pasar ese duelo con todos sus altibajos emocionales, teniendo dos hijos, yo de 10 años, mi hermana de 6 años. Y como yo recuerdo más a mi madre en ese entonces es alguien a quien yo no podía acercarme y decirle, oye mamá, necesito tal cosa, porque su inmediata respuesta era, ¿qué quieres? ¿No? Entonces había una barrera emocional muy fuerte, estaba pasando por todos estos procesos y yo en ese entonces pues yo no entendía lo que era vivir un proceso emocional, ¿no? Estar pasando por un duelo de una relación, estar viviendo el after, ¿no? El post traición y demás cosas que estaba enfrentándose ella consigo misma, con su familia y con sociedad, con sus hijos también. Y en ese entonces yo lo veía mucho como, ah, pues mi mamá es una enojona, es una corajuda. ujú. Sí, desde lo que como niños, como hijos, percibimos, ¿no? Exacto. Yo, porque bueno, no, fue una condición diferente, pero mi mamá me tuvo a los 40 años. Yo ahorita digo que los 40 es la segunda juventud apenas, ¿no? Porque ya Pero bueno, ves. estamos en eso. Pero el hecho de, yo recuerdo una mamá enferma, ¿sí? Después de mí hubo otro embarazo que tuvo una complicación gravísima, que casi, bueno, ella falleció clínicamente, estuvo unos un minuto o algo así, sin signos vitales, y de ahí se derivaron muchas enfermedades, ¿no? Y yo recuerdo una mamá enferma, una mamá que tenía que cuidar demasiado los actos para que no se enojara, para que no, porque se le subía la presión y había, aunque sabía que andaba enferma, hacía mil y una cosas, pero su forma de dirigir era muy fuerte, muy autoritaria en el sentido de que con la mirada era suficiente, ¿no? El silencio, el castigo del silencio era muy, muy fuerte, que si bien era una cuestión de mayor cercanía, a diferencia de mi papá, porque se la pasaba trabajando, obviamente, pero también era una sumisión en muchos sentidos, porque era la manera que podía controlar todo este batallón, ¿no? Sí, todo sí, todo un montón de hermanos que éramos, ¿no? 6 mujeres y 4 hombres. Y entonces sí había una barrera de que la fuimos rompiendo en los últimos años, sobre todo cuando salí del seminario a los 26. Pero yo me fui a los 19 al seminario y era una relación pues muy bonita, de mucho cuidado, de mucha vigilancia por la salud que yo, fue muy, muy mal mi salud hasta los 10 11 años. Y entonces era una cuestión de sentirme vigilado, ¿no? Y de cumplir una expectativa constante de si le gustará, no le gustará. Y al ser el Ujú. 10.º hijo de 10, pues es como no te deja muchos errores que cometer los demás, ¿no? Los que van adelante. Ya son muchas. Tú, por lo contrario, tú eres el más grande, ¿no? Sí. Y el más grande, cuidar a los más chicos. Pero también el más chico es decir, híjole, si la riego, como lo regó fulano, sutano, perengano, ya no puedo hacerlo, porque sería doblemente tonto, doblemente insuficiente, eh, y eso también implicaba un cumplir expectativas, ¿no? Y creo que termina aplicando para todos, ¿no? En el sentido de el último hermano de 10 es, ya no puedo cumplir, ya no puedo cometer errores Cometer- porque ya vienen un montón antes de mí y la comparativa, ¿no?
de todos los demás también, de que chini, que tengo que quedar bien, ¿no? Y como Sí, hermano mayor también es, bueno, tengo que dar un buen ejemplo. Tengo sí, que, a fin de cuentas, terrible. siempre hay un montón de expectativas y de presiones que nos Ujú, vamos dando, eh, dependiendo también de cuál es nuestro contexto en ujú. ese proceso, ¿no? En esa vivencia. No digo que uno sea más, sea menos, sino que a fin de cuentas, porque yo también lo he dicho, no, es más difícil ser hermano mayor, no, es más difícil ser hermano menor, es difícil ser, Sí. es difícil ser, Primero define quién eres y luego vemos qué hacemos. sí, exactamente. Te quería preguntar, Julio, ¿te has notado en algún momento, eh, no cometiendo, no me gusta la palabra cometiendo, sino expresando, transmitiendo de la misma forma que lo hacía tal vez tu madre en ese sentido? Ahorita decías de el castigo del silencio, ¿no? Esa dureza en la mirada. ¿Te lo ha dicho alguien o lo has notado en algún momento? Sí, claro. Fui director 14 años, bueno, trabajé 14 años en la secundaria y yo me identificaba la forma en la que yo ejercía la autoridad, muchas veces era en eso. Por ejemplo, mi mamá me pedía hacer una o dos cosas, una cosa, lo pedía otra vez, no lo hacía, y luego lo hacía ella. Entonces, ahí, uy, era llegar y ya, voy a hacerlo y me lo dejaba y se iba, ¿no? Y era algo que yo descubrí haciéndolo en la secundaria, ¿no? Con los maestros, con los compañeros, con los alumnos, esa cuestión de la mirada fuerte, de hecho, es muy curioso porque me dice, ¿cómo le haces para controlar los grupos? Porque me estoy dando clases en preparatoria, universidad y seguía en secundaria. Y entonces me dice, es que no tienes problema con el manejo de grupos. Digo, no, es una cuestión de solamente llegar y mirarlos, ¿no? Y, caray, la mirada, sí, o el silencio. Y yo ya después lo entendí desde una cuestión pedagógica, ¿no? Llegas, plantas, bien plantado, seguro de que estás como autoridad, y la mitad del alumnado va a guardar silencio porque están educados en esa línea, ¿no? El respeto por el adulto. El otro 25% van a callarse por imitación. Y el otro 25 que no se calla, ese sí lo puedes controlar. Tú de, ay, fulanito, sotanito, etcétera, ¿no? Entonces, como en esa línea, sí, digo, bueno, ya lo justifiqué como tal, pero sí, el frío que sentía cuando miraba, cuando callaba, cuando ya no respondía, híjole, sí, es tal cual, ¿no? Y por otro lado, el corazón de papá, que era mucho más dócil, de cuando lo fui conociendo, o sea, lo escuché y decir, esa es mi escala de valores, ¿no? Mm, Y cuando veo no complementariedad, sino el equipo, la relación que ellos llevaron, se atribuía mucho a la parte de mamá, pero también es la cuestión de la relación que ellos establecen. Mi mamá tenía mucha fuerza, mucha autoridad, y sabíamos que había una unión, si decía uno que no, no había vuelta de hoja. O sea, no había, ándale, déjalo, mira, yo, no, y obviamente la que llevaba más por la presencia en casa era mamá. ahorita que te corregiste a ti mismo diciendo, no tanto complementariedad, Ajá. creo que la idea de ser complementos empata con la idea de media naranja, ¿no? Como de Ajá, sí, cuando, completar. ajá, cuando en realidad los dos son tan diferentes, o sea, Sí. son dos individuos tan diferentes que aprenden a hacer equipo y aprenden a llevar un hogar juntos, a educar juntos, a aportar de lo que cada uno puede aportar, no solo lo positivo, sino también de todo lo que trae. Y ahorita me resonó mucho y le echo luz a esa parte porque me encuentro cada vez más y ahorita que estoy con Joan, con mi niño de 6 años, me voy notando más y más las características, cualidades, virtudes y aquellas cosas que yo juzgaba de mi madre y de mi padre, como piezas, como partes, ¿no? Como Sí. pedacitos que se unen a quien soy yo, no que yo esté formado de partes de mamá y papá, porque yo soy yo, pero tengo cosas que adopté de ellos Ujú.
Y no solo lo bonito, ¿no? Mi madre es una persona muy trabajadora, muy familiar, muy respetuosa, muy recta, muy... Y sé que de ahí viene mucho de mis valores, ¿no? De mi madre y de su familia. Pero también parte de la impaciencia, intolerancia y de los momentos de estrés y reacción emocional que llego a tener, los veo muy similares a los de mi madre. Mi padre era explosivo y él, si el radio no funcionaba, ¡paz! Hasta le pegaba y lo rompía y ya no funcionaba. Y yo siempre era como, ¿por qué, no? Y por supuesto que he sentido esos impulsos, pero mi madre era más Sí. psicológica, ¿no? Es psicóloga mi madre. Y, y algo que hacía mucho ella era los silencios, era ni siquiera el voltearte a ver fuerte, era Ujú, silencio. Y ese silencio me he notado varias veces ya, Julio, ujú, aplicándoselo a Joan, aplicándoselo a Dani, aplicándoselo a otras personas. Y recuerdo que una expareja en algún momento me dijo, es que a veces tus silencios son de lo peor, porque sé que algo no hice bien o que algo me salió de esta forma o que algo dije, que tu silencio me dice todo. Se siente como decepción, se siente como regaño, se siente como todo eso y es pesado. Y digo, uy, o sea, uy, sí, porque yo sé lo feo que se siente. Yo sé lo ujú, feo que se llega a sentir y que hay formas de vivir un silencio, no es que estar en silencio sea malo, pero sí identifico totalmente el cómo es que esos silencios los he aplicado como castigo, como un yo no voy a decir nada y tú date cuenta de tu error, tú date cuenta de lo que hiciste mal. En lugar de comunicar y decir, oye, eso no me gustó, oye, cosas que yo he enseñado, cosas que yo he aprendido, cosas que hablamos tanto en los círculos de hombres, momentos donde, como te decía antes de empezar a grabar, donde me siento ya en mi límite o cruzando límites, sobreestimulado o estresado, recurro a estas, entre comillas, herramientas que adopté de mi madre y de mi padre, en especial de mi madre porque cuando mi padre se fue a los 10 pues yo me quedé con mi madre y mi hermana. Y fue a quien le seguí aprendiendo, de quien seguí adoptando ujú, comportamientos, ideas, actitudes. Así que, y es curioso que llegue este punto, ¿no? De, hablando del tema del Día de la Madre, y vaya, no es un episodio solo para decir bravo a las mamás, sino hay una parte importante de la relación madre-hijo, ¿sí? De la madre con su hijo hombre, que tiene gran impacto, no solo porque sea mujer, que tiene, para mí tiene un impacto muy grande de cómo nosotros terminamos relacionándonos y viéndonos a las mujeres en nuestra vida, pero incluso el cómo es que nos comunicaba o no nos comunicaba las cosas, cómo nos relacionábamos y demás, se termina viendo reflejado en nuestra paternidad y no solo para nuestros hijos biológicos, sino para nuestros o para nuestros hijos adoptados, sino para nuestro niño interno. También qué tan duros somos con nosotros, también qué tan duro soy conmigo mismo tiene mucho que ver con qué tan dura fue mi madre, o qué tan, o cómo fue esa maternidad. En ningún momento me atrevería, Julio, en este punto de mi vida, a decir que mi madre fue una mala madre. Jamás. ujú, Lo dije muchas veces en mi proceso. ujú, Lo dije muchas veces y se lo eché en cara a mi madre. Se lo llegué a decir. Que había ujú, sido una mala madre o que había sido demasiado enojona o que había sido demasiado algo. Hoy que estoy viviendo con Daniela, que es madre de Joan, no, madre de mi niño, y que veo los momentos donde yo me estreso y puedo llegar a ser reactivo, donde ella se estresa puede llegar a ser reactiva, y momentos donde somos de lo más amorosos, más comprensivos y más pacientes, entiendo, y porque Daniela tiene muchas más herramientas hoy disponibles para ella, para su maternidad, que las que tuvo mi madre en su tiempo, aún siendo psicóloga. ujú. Así que, ¿cómo yo podría juzgar a mi madre por haber tenido una mecha tan cortita en un momento tan difícil, en un momento que la mayoría de nosotros, pues la pasamos mal en momentos así, en rupturas,
en infidelidades, en momentos de transición. O sea, realmente, y ahí esa es la idea que quiero compartir ahorita, hay un impacto muy grande y sin embargo, creo que se ha vuelto algo bien importante para mí y en mi proceso el saber que eso difícil que me afectó, que me impactó, no define el que mi madre haya sido una buena o mala madre, sino me ayuda a entender hoy en mi adultez el cómo es que la vivió mi madre y cómo es que hoy sigo aquí y, y he tenido tantas oportunidades que en gran parte ha sido por la educación que me dio mi madre, por su presencia. La presencia me acabo de mandar un mensaje hace ratito para preguntarme cómo sigue el niño porque andaba enfermo. Anda bien presente, anda bien atenta y no solo del niño, de mí. Y, y me llega el estar diciendo Sí. esto porque ha cambiado tanto en los últimos años para bien. Y otra vez no es para decir, ella era una mala persona y era una mala madre y ahora se está volviendo... No, no, no. Pero se ha esforzado tanto por mejorar en su vida, no, no necesariamente para mí o para mi hermana, sino ella, para ella misma, para estar bien consigo misma, para disfrutarse, para sanar. Y hoy veo una mujer, uf, o sea, es un ejemplazo. Mi madre es un gran ejemplo que hoy puedo decir que admiro y que es, es algo bien bello el incluso darme cuenta que tengo algunas características y cosas que hago en mis momentos reactivos que le copié a ella y que al mismo tiempo me hacen sonreír porque digo, tengo una parte de mi madre en mí y, y amo eso, sea lo más bonito o sea lo difícil, amo que hay una parte de ella en mí. Me resuena mucho, Ricardo, y quisiera como aportar un poco de lo que trabajamos en sesiones de terapia, cuando trabajamos con la figura materna, que pues sabemos que para el 10 de mayo pasado, o el 12 de mayo, Estados Unidos, eh, siempre hay como muchos eh, encumbrar pues la figura, ¿no? Y por lo tanto, eh, sentirnos mal si juzgamos, si criticamos y analizamos, ¿no? Hace unos días con una consultante decía, es que me siento mal de estar hablando mal de mi mamá. Y ven, ¿qué te parece si en vez de hablar mal de tu mamá, analizamos lo que ella hizo? Y vemos que hay responsabilidad en ti, que hay responsabilidad en ella y que hay responsabilidad en su historia, ¿sí? Y algo básico que trabajo mucho es, dices que no quiero odiar a mi mamá. Le dije, ¿sabes qué? No se trata de odiar a mamá. Puedes odiar, puedes rechazar y puedes detestar lo que ella hizo y amar a la mujer, a la madre. Una cosa no se contrapone con la otra. Compartí en redes un meme de un cuate que le da una escoba a su mamá, ¿no? Por la que me rompiste en la espalda, ¿no? Y digo, me trajo un recuerdo, porque la única vez que recuerdo de unos golpes de mi mamá, fue cuando, por algunas travesuras, le abrí la cabeza a mi sobrino, el mayor, así con una piedra, y ella Uf. nos anunció que no quería que termináramos llorando, pues dicho y hecho, ¿no? Se salió de control y con la escoba, se la quitaron, gracias a Dios, gracias a mis hermanas. Pero es esta parte de, ok, no voy a decir, fue una mamá perfecta y ese momento, lo guardo con el corazón. No, me dolió, me asusté, fue doloroso, fue verla en ese coraje fuera de sí. Lo entiendo ahora por su historia, por lo que he conocido, pero rechazo ese momento, ¿no? Rechazo y ese momento, ¿no? Esa sensación, es como esta experiencia, muchas personas han tenido experiencias tremendas con sus madres, ¿sí? Dolorosas, frases, palabras que se quedan clavadas en el corazón y que duele mucho recordarlas, y más por quien la dijo, ¿no? Pero aún así puedes seguir avanzando y decir, esto no estuvo bien, esto no lo merecía, esto fue injusto, y decir, amo a mi madre, y no está siendo incoherente, no es incongruente, no está siendo contradictorio. O sea, es los actos, es como
los ámbitos religiosos, se rechaza el pecado más no el pecador. Así, o sea, rechazo estas actitudes, esas conductas que viví, que me causaron tanto daño, dolor y trauma incluso, pero puedo amar a la persona, ¿no? Y respetarle y honrarle. Y entonces eso es importante para poder hacer las paces con mi historia, ¿no? Porque como bien dices, tuvieron menos elementos que nosotros, tuvieron menos capacidades, menos herramientas, ni los podcasts existían en ese tiempo, ¿no? O sea, de caso programas que intentaban dar algunas pautas, pero también llega un punto en que como adultos, como personas que estamos en procesos, hay una responsabilidad de nosotros. Es decir, esto me dieron, tomo lo mejor que puedo sacar de ello, incluso cómo no quiero ser. Puedo tomar modelos de ellos, pero también puedo tomar modelos de lo que no quiero ser y hacerme responsable de ese proceso y de lo que voy a brindar. Y sí, descubrimos muchas veces repitiendo estas situaciones, la intolerancia, el silencio, los gritos, etcétera. Pero también es reconocer que hay un límite de responsabilidad de ellos, ¿no? Ya luego viene la responsabilidad personal de decir, voy a avanzar. Sí, puede que tuve una madre que me causó muchísimo daño, que me dijo cosas sumamente dolorosas, o que es más, que sigue diciéndomelas. Pero cuando lo planteo es, de un ser humano a otro ser humano, lo mínimo es el respeto. Y entonces, respeta y exige el respeto, sea quien sea, así sea tu madre, ¿sí? Y a partir de ahí, pues establecer relaciones cada vez más sanas, incluso alejarme también es una forma de amar a mi madre, ¿sí? Aunque suene paradójico, pero si no es posible una relación sana, sí puedo alejarme del dolor que me causa estar en contacto. Y sabes qué, he visto a muchas personas, yo incluido, que cuando toman cierta distancia, o sea, que Ujú. tal vez viviendo juntos se vuelve un poco difícil, sobre todo en la adultez, ya siendo Sí, dos adultos, en madre e hijo. Pero cuando se mudan a algún lugar, cambian de lugar de donde viven o incluso hasta cuando se cambian de ciudad, que fue mi caso, la relación empieza a mejorar muchísimo. La distancia termina sanando o termina mejorando la relación de alguna manera. Y lo he visto muchas veces con diferentes personas que sé que viviendo juntos era un caos y un constante pleito y nomás tomaron algo de distancia y empezó a mejorar muchísimo, ¿no? Por también la necesidad que todos nosotros tenemos de independencia, de generar nuestro propio camino y queramos o no, padres, madres, viviendo junto a sus hijos, siempre va a haber cierto nivel de influencia que termina siendo no necesario o más bien de sobra para el crecimiento de una persona en su adultez, ¿no? Em, por eso siempre es recomendable el tomar cierta distancia de los padres después de cierta edad, ¿no? No te quedes ahí hasta los 40 años Ah, viviendo qué con bueno. los papás. Le dices, no, pero pues, es tu casa ahorita, Sí, ¿no? sí, sí. Pero, pero sí es bonito incluso escucharte, Julio, de que has seguido aprendiendo, ¿no? Que has seguido aprendiendo de la relación de tu madre, aun cuando ella físicamente no está desde hace 13 años. Ujú. Entre más vas trabajando tú en ti mismo y siendo responsable de lo tuyo, más sanas esa relación, de cierta forma, o más aprendes, o al menos hay cosas diferentes que van llegando, ¿no? De esa misma relación, como si te siguiera hablando de alguna forma. Sí, sí, hay muchos códigos, hay muchas situaciones en las que voy viviendo alguna perspectiva y brota esa enseñanza, esa presencia, como dijiste hace rato, ¿no? O sea, corre por mis venas, ¿no? Su ADN está, lo siento conmigo y eso también implica, pues, el permitirme, en este caso, extrañar, ¿sí? Cómo me gustaría que me viera en este momento.
Y algo también que tuve la oportunidad fue despedirnos, que pocas personas tienen la oportunidad de hacerlo, ¿no? De despedirnos, de cerrar ciclo, de decir, te amo muchísimo y decirme, ya sé que te voy a hacer falta, pero no te detengas. Es un regalazo de la vida y poder hacerlo con mi padre igual. O sea, entonces hay una tarea que ellos vinieron a hacer y está hecha. Me toca a mí lo que sigue, ¿no? No porque no estén, solo porque no estén físicamente, sino también como decir, hasta aquí llega su enseñanza y viene mi responsabilidad, ¿no? Exacto, ya te toca a ti lo que resta. Ujú. Me, me resonó un poco con lo que estoy seguro que se han acercado muchas madres de familia, o más bien madres de varones contigo, se han acercado contigo, conmigo, preguntando qué hago, ¿no? Y sobre todo las madres solteras, ¿no? ¿Qué hago si tengo un hijo varón y yo no soy hombre? Yo no sé cómo Ujú. educar a mi hijo. No fue la situación de mi madre, la situación de Daniela antes de que yo llegara, ¿no? La pregunta era muy continuamente, ¿cómo le hago para educar a un hijo hombre si yo soy mujer y sé que no puedo cubrir porque en algún momento se llega a este punto de darse cuenta que no puede ser madre y padre, ¿no? No puedo Ujú. cubrir la necesidad de mi hijo o la búsqueda de mi hijo de una figura masculina. Y aquí Ujú. me atrevo a decir, no es necesario que sea un padre biológico que tenga que estar ahí. Puede haber muchos formatos diferentes de cuidadores, ¿sí? Papá, papá, mamá, mamá, puede ser como sea. Lo que necesitamos son figuras masculinas y femeninas saludables en nuestro entorno. Y creo que injustamente nos hemos ido socialmente a la idea de que solo papá y mamá influencian en la vida de un niño, cuando es toda la comunidad. Y podemos tener grandes ejemplos en las figuras masculinas y femeninas en nuestro entorno. Sin embargo, una de las problemáticas que noto yo al menos en muchas de las situaciones de madres solteras con hijos es que no hay hombres en su familia o en sus amistades, en las parejas de esta madre o demás, que sean un ejemplo saludable, que sean un ejemplo sano para el niño, de alguna forma, ¿no? Un tío, un abuelo, en muchos casos termina siendo el abuelo, en algunos casos termina siendo el amigo de la mamá, ¿no? Pero en muchos casos no hay nadie, ¿no? Y se quieren chutar las mamás el trabajo de darle un buen ejemplo masculino al niño, y no, no le toca. No le toca, así como un padre no le tocaría darle un buen ejemplo de mujer al niño, porque es Ujú. padre, ¿no? No quiero que esto sea la idea de que hay una barrera o algo similar, ¿no? La idea de que nos toca a todos como sociedad y como comunidad dar buenos ejemplos para que los niños tengan mejores ejemplos, ¿no? Y en el caso específico, regresando, en el caso específico de las madres solteras con hijos varones, una de las cosas que yo más suelo responder es, no, primero que nada, no te toca a ti dar ese ejemplo o cubrir esa necesidad que tiene un niño de una figura masculina, una autoridad masculina o una figura masculina adulta, saludable. Ujú. No te toca a ti, pero sí sería buenísimo que encontraras un espacio donde pueda estar tu hijo, donde pueda compartir tu hijo, donde pueda conectar Ujú. con otros hombres de una forma saludable. Bueno, creo que es maravillosa esta necesidad de tantas madres de cubrir todo lo que su hijo necesita. Sin embargo, no les toca cubrirlo todo. De alguna forma, y espero que hablando de todo esto aquí, Julio y yo podamos aportar a Ujú. las madres solteras, madres de varones Ujú. aquí que estén escuchando esto, un poco más de calma en que no necesitas ser una madre perfecta, en que no te toca a ti eh, cubrir todas las necesidades de tu hijo varón y que a él le va a tocar cierta responsabilidad de sanar y de trabajar y de encontrar los espacios que vaya necesitando a lo largo de su vida.
Y a ti como madre te puede tocar el amarlo, escucharlo, Ujú. acompañarlo, darle dirección, sí, estar de alguna forma, amar con las herramientas que tengas y no juzgarte tan duro, ¿no? Cuando tal vez te Ujú. salgas de lo que para ti o lo que te han dicho que es una madre perfecta. Está bien realmente, ¿no? Creo que Ujú. nuestras madres fueron todo menos perfectas y Ujú. sin embargo aquí estamos dos hombres sintiéndonos agradecidos, muy agradecidos de las madres que tuvimos, ¿no? Sí, me gustaría aportar un poquito, si tenemos tiempo. Algo que yo identifiqué como maestro es el que identificaba varios alumnos y alumnas hijos de mamás solas, ya sea por su mamás solteras o que puedan terminó la relación. Y algo que identificaba también era que había una, un mejor desarrollo en varios de ellos, y varios de ellos. Asumir disciplina de manera mejor, trabajo, responsabilidad, etcétera. Y algo que identifiqué, incluso iba a ser un objeto de estudio para una tesis, una licenciatura, era el manejo de la autoridad y de la disciplina de manera uniforme. Que cuando hay esa ambigüedad de autoridad de uno afloja, otro aprieta, etcétera, el mensaje para las infancias es cualquier norma puedes evitarla, pero cuando es una sola autoridad, es decir, si mi mamá dijo que no, es no y se acabó, generaba una mayor desarrollo, tolerancia, a la frustración, etcétera. Entonces, creo que más allá de caer en una situación de tiene que haber papá y mamá, que sabemos que no es así como una visión, están las relaciones homoparentales y lesbomaternales, donde son valores y los valores no tienen un sexo específico. La autoridad, el amor, la cercanía, la disciplina, el respeto por las otras personas, todo lo que los derechos humanos plantean no son exclusivos de un sexo, exclusivos del otro y pueden ser aplicados por cualquier persona. Incluso podríamos hablar de papás solos, mamás solas, ¿no? Entonces es entender que estamos formando no un hijo para tal familia, estamos formando ciudadanos para el mundo, ¿no? Personas que van a convivir en una sociedad y que todos esos valores no va a depender, no, pues no me lo dio mi papá, pues no lo vivo, ¿no? Son valores que o los vives en casa o los vas a aprender afuera, ¿sí? O los vas a experimentar y la carencia también afuera. Sí, y lo que decía el prefecto en la secundaria era, ¿qué sanciona la escuela? La escuela sanciona lo que en la casa no se aprendió. Entonces, es eso lo que se va manejando. Y quizás una esto con otro episodio, pero también los profesores y maestros llegamos a ser una figura paterna significativa. Ojo, no estoy diciendo que es la mejor del mundo, no, pero sí lo puedo experimentar desde mi experiencia. Y escuché, en la mañana escuchaba con un compañero, el buen Carlos, la experiencia de la docencia nos genera una visión, una relación de paternaje también en los estudiantes, en el estudiantado. Y llegamos a ser, incluso yo tengo muchos hijos putativos, adoptivos, que todavía me siguen diciendo y los felicito y gracias a Pau, pues soy una referencia. Y que también hay modelos, no solamente en tu entorno directo, sino también la escuela tiene un gran impacto en todo ello, ¿no? Sí, quizás iniciaríamos la unión a otro episodio que hablemos de los maestros también, que está cerca en este mes, y generar esta responsabilidad compartida de educar, de acompañar, de formar. ¿Sí? No es nada más dejar a la familia sola, no es nada más dejar a la escuela sola, es todo un conjunto que pues vamos encaminándolo a algo cada vez mejor, ¿no? Claro. Para ir cerrando aquí este espacio, Julio, Ujú. ¿qué les dirías a las madres de familia que escuchan, o a las madres que Ujú. escuchan este episodio, esta conversación, este podcast? Ujú. Les diría que tengan gracias y les invitaría a tener paciencia. Paciencia, confianza. No están cambiando un esquema familiar educativo, no están cambiando un esquema social, están cambiando 4000 años de historia, ¿no? En que había una diferencia sexista de valoración y por eso cuesta tanto.
sea, por eso el generar espacios más equitativos, generar espacios libres de violencia, estamos contra muchísimos miles de años de historia y por eso llega a ser tan pesado. Pero que todo esfuerzo hecho hoy tiene un impacto tremendo y es nuestro granito de arena que tenemos la obligación de cumplir. Así es. De nuestro lado nos toca también como hombres adultos, ¿no? Así es, La gran parte generar de esto, otros modelos. de modelar, de dar mejores ejemplos, de generar más espacios para los jóvenes, para los niños que vienen detrás de nosotros. Eso creo que resonaría muchísimo contigo en este último mensaje, ¿no? No le toca a las madres hacer todo el cambio, si bien es un rol importantísimo, Sí. ¿no? Sin embargo, no son las únicas que tienen que Ujú. hacer algo para que todo esto cambie y aquí estamos algunos haciendo el trabajo que podemos hacer con las herramientas que tenemos para que esto vaya cambiando, vaya mejorando y que los jóvenes y niños que vienen detrás de nosotros tengan mejores espacios, mejores herramientas, mejores ejemplos. Y Así mero. así es. Pues muchas gracias, Julio, por el espacio y por contarnos un poquito más de tu vida también. Gracias, gracias a ti, es un gustazo. Y pues aquí nos vemos en el siguiente. Gracias, hermano. Gracias a todos, a todas. Si pueden compartir este episodio con sus madres, con sus amigas, con sus amigos, con sus parejas, con sus esposos, con quien gusten, con sus padres, para escuchar un poco de esta relación hombres y sus madres. Adelante, sé que pudiera ser de ayuda o generar algunas ideas por ahí, ¿no? Para los procesos personales de cada uno. Así que bueno, Julio, muchas gracias. Gracias a todos y todas quienes nos escuchan y nos estamos viendo en el próximo episodio. Adiós. Muy bien.